Muy buenos días, jóvenes. Sean ustedes bienvenidos a la materia de ecología. Asimismo, es un gusto volver a estar trabajando con ustedes. Qué bueno que nos volvemos a encontrar. No sé si sean los mismos o entraron compañeros nuevos. Para quien no me conoce completamente, bueno, mi nombre es José Luis Cabrera Pérez. Soy ingeniero químico de formación. Tengo la maestría en Ciencias de la Calidad. Actualmente estoy igualmente colaborando con el Tecnológico Nacional de México en el campus Tlaxco, impartiendo cátedra en las carreras de Ingeniería Química e Ingeniería en Materiales. De la misma forma, soy investigador en las líneas sobre todo de polímeros y de mejora de los procesos a nivel industrial. También doy lo que son capacitaciones para las empresas en las áreas de calidad, en las áreas de ambiental y seguridad industrial. Es un gusto volver a estar con ustedes y claro que sí, todas las dudas que tengan durante el desarrollo de la materia las podemos llegar a solventar ya sea directamente en clase, si fuese posible, o vía WhatsApp. El WhatsApp lo estaré contestando desde el inicio hasta aproximadamente como a las 5 o 6 de la tarde, que es cuando ya normalmente me retiro y sería la misma mecánica tanto para ustedes como para mis otros alumnos. Muy bien, como les decía, vamos a estar trabajando con la materia de ecología. En esta primera etapa, no primera unidad, lo vamos a dividir por etapas de 2 en 2 semanas. ¿Qué es lo que vamos a estar tocando? Pues básicamente estaremos trabajando con lo que nos interesa, que es en la parte del contenido específico, estaremos tocando esos siguientes temas. ¿Qué es ecología? Sustentabilidad y desarrollo sustentable. ¿Qué puedo hacer para conservar el ambiente y preservar los recursos naturales? ¿Cuáles objetivos del desarrollo sostenible puedo apoyar individualmente y cuáles requieren la participación de instituciones? ¿Cuáles son los tres ámbitos de la sustentabilidad? Estamos hablando del ecológico, el económico y el social. Los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que esta aplica para México, lo vamos a ver. La declaración de Río, esa la veremos muy superficialmente, y la investigación experimental por muestreo y el empleo de modelos matemáticos en ecología. Esto lo veremos igual muy superficialmente porque necesitaríamos algunos conocimientos un poquito más profundos si queremos entender el modelado matemático de la ecología. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera de ustedes que entiendan o que aprendan? Bueno, sobre todo que vean la diferencia o que logren entender esa diferencia entre la sustentabilidad y el desarrollo sustentable. Deben de tener la capacidad al finalizar estas 2 semanas de identificar organizaciones o instituciones a través de comunidad de indagación que promueven la sustentabilidad y el desarrollo sustentable. A lo mejor aquí en el municipio de Teacalco puede haber alguna organización o alguien que se preocupe por este asunto. Habría que ver. También proponer alternativas de solución a un problema ambiental de su entorno. Sí es importante que, en base a todo lo que vamos a ver, ustedes logren identificar algún problema en el entorno. Y este problema en el entorno debe de tener alguna solución. Deben de hacer alguna propuesta precisamente de esa solución. ¿Cuáles son los productos esperados? Bueno, básicamente va a ser un texto individual donde se responda a la pregunta, ¿qué puedo hacer para que mis hijos tengan un ambiente sano, alimentos y recursos naturales suficientes? Esa es la pregunta que cada uno de ustedes va a responder. ¿Qué pueden hacer? Seguramente todos llegarán a tener una familia en muy poco tiempo y entonces se estarán dando cuenta o se van a preocupar de las situaciones y de los diferentes cambios que están ocurriendo en nuestro entorno. ¿Qué dejaremos o qué dejarán ustedes a sus hijos? Yo ya estoy viendo qué es lo que estoy dejando, pero ¿y ustedes? Están jóvenes y bueno, seguramente
la aportación de ustedes con ese pequeño granito de arena será muy significativa en esta materia de ecología. ¿Cómo vamos a calificar esta primera actividad o este primer producto esperado? Es una de las actividades. Algunas otras las estaremos generando durante el proceso del aprendizaje esperado. Las actividades equivaldrán al 80%, exámenes 20. En exámenes no necesariamente es un examen escrito, sino a lo mejor en algún momento lanzo una pregunta y vamos a ver quiénes están participando en el WhatsApp. De ahí tomaremos esa parte también del 20%, es decir, dentro de los exámenes igual estarán las participaciones en WhatsApp o directamente en la plataforma que estamos trabajando, que es la plataforma de Facebook. Muy bien. Ok, entonces vamos a iniciar. Desde luego que me hubiera gustado estar de manera presencial con ustedes impartiendo esta materia. Sin embargo, por la misma situación que estamos viviendo actualmente, eso es totalmente difícil, muy complicado. Tenemos que cuidarnos, tenemos que seguirnos cuidando, seguir conservando la sana distancia y sobre todo, cuidar a los que queremos. Probablemente algunos de ustedes ya hayan tenido pérdidas, su servidor también ha tenido pérdidas, son difíciles, es muy complicado el poder recuperarse, sin embargo, poco a poco tenemos que hacerlo. Nuevamente les reitero, es un gusto para mí volver a estar trabajando con ustedes y pues esperemos que al final de este semestre logremos los objetivos esperados, los aprendizajes esperados y los productos esperados, y al final de cuentas esa es la evidencia que nosotros vamos a estar aportando para la calificación que los va a respaldar. Ciertamente ya conozco a varios de ustedes, espero que de esa vez, de ese primer semestre que nos conocimos a la fecha, haya muchos cambios. Fue a veces un poquito complicado entrar en una institución en donde a veces no se tenía a lo mejor el espacio adecuado. Sin embargo, recuerden que nos acoplamos muy bien, nos integramos muy bien como equipo de trabajo, porque no me considero su profesor, sino parte de un equipo de trabajo cuyo objetivo está perfectamente bien definido, que es el que ustedes aprendan. Señores, bueno, jóvenes, señoritas, creo que estaremos trabajando de manera adecuada. Sí, seguramente va a haber muchas preguntas en el WhatsApp, serán respondidas, ya sea con escrito o con audio, que a veces es más rápido, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Qué es la ecología? Ecology, por un término que acuñó un experto, proviene de la definición de oikos, que significa casa, vivienda o hogar, y de logos, que es estudio o ciencia. Luego entonces es estudio de los hogares. La ecología es la ciencia que estudia las condiciones de la vida de los seres vivos a nivel especie, población, comunidad, ecosistema y biosfera. También es la interrelación entre ellos y el ambiente en el cual ellos están habitando. ¿Quién fue el que acuñó el término de ecology? Bueno, fue Ernest Haeckel, y que consideró que esta era una ciencia de la biología contemporánea. Surge desde hace más de un siglo como resultado del desarrollo de los conocimientos científicos de la naturaleza. Su fundador es el biólogo alemán Ernst Haeckel, quien en 1866 introdujo el término de ecology, 1866, para expresar la relación de los organismos con el medio ambiente. ¿Cuáles son las tareas básicas de la ecología? Bueno, pues básicamente se encarga de estudiar, como la diapositiva lo indica, primero, los factores ecológicos y su influencia sobre los organismos, es decir, cómo es que esos factores de la ecología, que ya los vamos a ver más adelante, tienen una influencia sobre los organismos, incluidos nosotros. La adaptación,
de los organismos a los factores variables del medio ambiente. Es decir, si el ser humano no tuviera la capacidad de adaptarse, no habría, por ejemplo, adaptarse al frío, no existiría seres humanos o colonias o ciudades, por ejemplo, en Alaska, y las hay. Si no se adaptara al calor, no existirían ciudades, por ejemplo, en el desierto, como Dubái o como Egipto, etcétera, etcétera. Es decir, los organismos tienden a adaptarse. También, no nada más a los seres humanos, sino también los animales. Hay especies animales que son precisamente, están adaptadas a su entorno. Y eso se debe a la parte de cómo ellos o cómo estos organismos se van ajustando. Asimismo, también se estudian las interrelaciones entre los organismos de una sola especie y distintas especies. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay un pez que es el que le da mantenimiento a los tiburones? Sí, los tiburones, en el momento en que comen o cazan, dejan residuos en parte de su cuerpo. Pues hay un pez muy especial, que se encarga de comerse todo eso, es decir, él les da mantenimiento, les da limpieza. No los baña, pero les da limpieza. Y esa es una interrelación, un ejemplo de interrelación de los organismos de una especie con otra especie. También la composición, estructura, desarrollo y productividad de los microsistemas biológicos, poblaciones, comunidades, ecosistemas y la biosfera. También estudia el ciclo de los elementos y el flujo energético en los microsistemas, así como los factores relacionados con la actividad humana y la influencia sobre las especies. La actividad humana influirá sobre otras especies, sí, afortunado o desafortunadamente, sí. Creo que es más desafortunado que afortunado. ¿Cómo impacta en otras especies? Pocas veces las ha mejorado. En la mayoría de ellas hemos llegado a la extinción de especies. También estudia el cómo proteger y usarlos con cuidado los recursos naturales. Son partes o tareas básicas de la ecología. ¿Cómo es que usamos los recursos naturales? Y esos recursos naturales, ¿cómo realmente logramos aprovecharlos sin llegar precisamente a que se acaben? En algún momento pueden llegar a acabarse. Ustedes viven cerca de una reserva muy importante, la Malinche, y valórenlo si se ha ido agotando o no. Por otro lado, ¿cuáles son los niveles de organización de la ecología? Primero, la biosfera, que es lo que rodea nuestro planeta. El ecosistema. El ecosistema es donde conviven más de una especie. La comunidad. La comunidad son grandes cantidades de organismos. La población. En este caso, la población, hablemos como se ve en la imagen, como si fuera una familia. En este caso, una familia de felinos. Y la especie, el individuo como tal, sus características. Eso también lo estudia la ecología. En la ecología, según el objeto de estudio, se divide en tres diferentes ramas. Sin embargo, de acuerdo al objeto de estudio, sin embargo, como ramas en general, encontramos seis. Y son la ecología de los individuos o especies, la ecología de las poblaciones, que sería una de las primeras ramas. La segunda rama es la ecología de las comunidades, conocida también como biocénesis. La ecología de los ecosistemas, la ecología de la biosfera y la ecología microbiana. Son las ramas relacionadas con la ecología. Pero ¿y cómo surge? ¿Cómo surge la ecología? El pensamiento ecológico existe desde hace mucho tiempo, en realidad mucho tiempo. Los principios de la ecología se han desarrollado gradualmente relacionados con el desarrollo de otras disciplinas biológicas. Uno de los primeros teologistas puede haber sido Aristóteles. Es uno de los que primero
hasta donde se sabe, se preocuparon por este asunto de la ecología. O quizás su estudiante Theopraustus, perdón. Ambos tenían interés hacia muchas especies de animales. Theopraustus describió interrelaciones entre los animales y el entorno alrededor del siglo IV a.C., es decir, 400 años. Si estamos en el año 2021, súmenle 400 años y fue hace 2421 años en donde ya se tiene conocimiento o un intento de precisamente describir las interrelaciones entre los animales. Posteriormente, Alexander von Humboldt, considerado padre de la ecología, así lo consideran, fue el primero en estudiar la relación entre los organismos y su ambiente. Mostró las relaciones existentes entre las especies, plantas, observadas en el clima y describió las zonas de vegetación usando la latitud y altitud. Uno de los trabajos más famosos de Humboldt fue la idea para una geografía de planta, en el año de 1805. En la historia de la ecología, existieron tres personajes en particular que impulsaron el desarrollo de la biología y de la geografía. El primero fue Jean-Baptiste Lamarck, autor de la primera teoría de la evolución. Este teórico propuso que, puesto que en el medio ambiente está en constante transformación, los organismos necesitan cambiar y realizar un esfuerzo por lograrlo, y que este es uno de los mecanismos de la evolución de los seres vivos. El siguiente y el segundo fue Charles Lyell, geólogo inglés, quien pensó que la corteza terrestre y sus diversas formaciones son resultado de cambios que suceden gradualmente desde el origen hasta el momento actual. Y tenía razón. Precisamente el asunto de las diversas formaciones que se están o que se presentan en el planeta son cambios que se han suscitado a través del tiempo. El entorno en el que vivimos ha sido el resultado de cambios de muchos, muchos años. ¿Quién no conoce a Charles Darwin, quien fundó la teoría de la evolución en 1850? Publicó el trabajo El origen de las especies. Este trabajo es muy famoso y enfatizó la adaptación de los organismos a su medio ambiente a través de algo conocido como la selección natural. Es decir, para él, los organismos con mayor resistencia son aquellos que sobreviven. Tristemente, esto es cierto. Esto es cierto. Los organismos que ahorita están sobreviviendo a la pandemia son los más fuertes. No se sabe por qué, pero algo que se puede observar es que hay más defunciones en la ciudad que en el campo. La gente es más sana en el campo. La gente, a lo mejor por la forma de vida, por el trabajo rudo que se tiene en el campo, se tiene más fortaleza, más salud. Y esto ayuda, definitivamente ayuda. Alfred Wallace fue otro contemporáneo y competidor de Darwin, fue el primero en proponer una geografía de especies animales. Varios autores reconocieron entonces que las especies eran bastante dependientes las unas de las otras y las agruparon en especies de plantas, de animales y más tarde en comunidades o biocenosis. El término biocenosis fue usado por primera vez en 1877 por Carl Moebius. Seguimos con la historia. Edward Suez, en 1875, propuso la biosfera. Bios, vida, esfera, globo. Como nombre para las condiciones que promueven la vida, como aquellos encontrados en la Tierra, que influyen en flora, fauna, minerales y otra materia. Entonces, el término de la biosfera, si podemos observar, se acuñó en 1875, que fue la primera vez en que fue propuesto por Edward Suez. Puede ser pregunta de examen, ¿eh? Más tarde, en el siglo XIX, Lavoisier y Saussure
muestran que la ecología o básicamente floreció debido a nuevos descubrimientos químicos de estos dos personajes del ciclo del nitrógeno. Ellos definieron el ciclo de nitrógeno, que más adelante veremos qué es un ciclo. O bueno, eh, lo checamos ahorita que el ciclo es, ¿cómo les explico? Sí, ya sé con qué ejemplo. Hablemos del ciclo del agua. El agua, partamos de un lago. ¿Qué pasa con el agua del lago? A través de los cambios de temperatura, se evapora. Así como se evapora, sube el vapor de agua, llega en la parte de la biosfera. Cuando llega ahí se forman ¿qué? Las nubes. Cuando se forman las nubes, cuando hay diversos cambios, ya sea de temperatura o de presión en la biosfera, básicamente ahí hablemos de la estratosfera, que es donde ya se desarrolla el asunto de las nubes. Cuando hay estos cambios, entonces las nubes tienden a descargar, es decir, es como vapor de agua que se condensa y se forman las gotas, y esas son las gotas que caen. Esas gotas que caen a lo mejor en este caso en la Malinche, bañan los árboles, bañan las hojas, se filtra el agua, y resulta que todos ustedes saben que la Malinche tiene ríos subterráneos, y esos ríos subterráneos descargan el agua nuevamente a ese lago donde inició. Eso es un ciclo, y ese es el ciclo del agua, un ejemplo del ciclo del agua. Digo, haciéndolo un poco más grande, pasa, cae al mar, se evapora y bla, 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 ¿no? Pero es un pequeño ejemplo del ciclo del agua. Igual, asimismo, hay el ciclo del nitrógeno, que lo veremos más adelante. Después de observar el hecho de que la vida se desarrolla solo dentro de límites estrictos de la atmósfera, hidrosfera y litosfera, ellos dos, estas dos personas, Lavoisier y Saussure, que eran químicos, entonces descubrieron o entendieron que en la ecología intervenían mucho los ciclos. En 1913, ya que tendrá ciento y tantos años, se crea la Sociedad Ecológica Británica. Aparece en revistas especializadas en ecología como la Journal of Ecology en 1913, que todavía está vigente. La Ecology, que todavía igual está vigente, si la buscamos en internet la vamos a encontrar, en 1920. La revista Ecological Moniographs, y en 1931 el Journal of Animal Ecology en 1932. Estas revistas todavía son vigentes. Más tarde, en 1920, Vladimir Bernatsky, un geólogo ruso, detalló la idea de la biosfera con su trabajo La biosfera de 1926 y describió los principios fundamentales de los ciclos bioquímicos, y así redefinió la biosfera como la suma de todos los ecosistemas. Interesante en realidad. También Arthur Tansley, ecologista británico, ya más adelante, en 1935, usó el término de ecosistema como el sistema interactivo establecido entre la biocenosis, grupo de criaturas vivas, y su biotipo, el ambiente en el cual ellos viven. ¿Esto qué significa? Ecosistema, ya introdujo el término de ecosistema como un sistema en donde están interactuando criaturas vivas y el ambiente que los rodea. Entonces, ojo, importante, en 1935 se definió el ecosistema. A principios del siglo XX, Henry Cowles fue uno de los fundadores del estudio de la ecología dinámica, con su estudio de la sucesión ecológica, proceso por el cual una comunidad natural se mueve del nivel más simple de la organización a una comunidad más compleja. ¿Esto qué quiere decir? Que la ecología no nada más es un entorno, sino todo lo contrario. Se tienen movimientos y dentro de estos movimientos hay organizaciones. Por ejemplo, no nada más, seguramente algunos de ustedes han visto una, una fila de hormigas. Pues esa fila de hormigas tiene una organización perfectamente bien definida. Esa fila de hormigas sabe perfectamente hacia dónde va, saben quiénes son los líderes, quiénes son los
trabajadores, quién es la reina, etcétera, etcétera. Es una sociedad, en realidad es una sociedad. Entonces va desde la organización más simple a una organización compleja. No nada más los seres humanos conformamos sociedades y ciudades, también los organismos un poquito más pequeños. Entramos ya a lo que es la parte de la ecología moderna y se conoce como ya ecología humana. Comenzó en los años 20 y estudia cómo la gente, bueno, años 20 hablando de 1920, no ahorita, estudia cómo la gente modifica enormemente el ambiente por el desarrollo del hábitat, por actividades de explotación intensivas como efectos secundarios de la agricultura, minería e industria. ¿Hemos modificado el entorno de la Malinche? Sí, jóvenes. Lo hemos modificado y lo estamos cambiando muy feo. Actualmente es un tema de mucho interés para investigadores de diversas organizaciones. Existe una teoría conocida como la teoría Gaia, propuesta por James Lovelock en 1969, con su trabajo, eso tendrá unos 50 años, 50 y tantos años. Con su trabajo, Gaia, una nueva mirada a la vida de la Tierra, formó la idea de que la Tierra debería ser considerada como un solo macroorganismo vivo. La hipótesis Gaia afirma que las condiciones de la superficie de la Tierra son reguladas por las actividades de la vida. La Tierra es un ser vivo y creador de su propio hábitat. ¿Será cierto o no? A lo mejor eso lo dejamos como una pequeña pregunta. ¿Será que es cierto que las condiciones de la superficie son reguladas por las actividades de la vida? ¿Y será cierto que los seres humanos influyen precisamente en estas condiciones de la superficie de la Tierra? Si esto es cierto, entonces encontramos la explicación del por qué la elevación en la temperatura, por qué el descongelamiento de los polos, por qué el aumento del nivel de agua, por qué los huracanes son más potentes cada año, por qué los tornados son más potentes e inclusive ya se presentan en latitudes donde no había tornados. Veamos más adelante. En 1997, hace poco, los peligros de la biosfera que la biosfera enfrenta fueron reconocidos a nivel internacional desde que se aprobó un protocolo conocido como Protocolo de Kioto. Es un documento. El efecto invernadero que conduce a los cambios del clima. La mayor parte de las naciones del mundo reconocieron la importancia de considerar a la ecología desde un punto de vista global y tomar en cuenta el impacto de la gente en el ambiente de la Tierra. En el periodo 2000 a 2006 se realizaron muchos congresos, foros y se elaboraron planes y programas ecológicos. Hoy, la ecología tiene lugar en los proyectos de los gobiernos, instituciones y la gente debe de tener en mente la importancia de la conservación del medio ambiente. ¿Es vital? Sí. Muy importante, desde luego. Imagínense qué sucedería si por todos estos movimientos, cambios, contaminaciones y demás que genera el ser humano, deja de llover. Realmente, para quienes estamos en el campo sería catastrófico, porque no tenemos suficientes pozos de agua, no trabajamos el riego. Algunos sí, la mayoría es temporal. ¿Y si no llueve? Hay un problema que actualmente se está discutiendo y está causando alguna situación compleja. Saben todos ustedes que en los límites de Puebla con Tlaxcala está la planta de Audi. Pues resulta que esta planta produce una gran cantidad de autos, pero no los tiene almacenados en sus bodegas. Tiene grandes patios donde ya están los autos terminados, los autos nuevos terminados. Quiero que por favor en el WhatsApp me pongan, en ese entorno donde está esa planta, ¿qué peligros ambientales pueden afectar su producto? Sí, que puede afectar un auto nuevo, sí. En ese entorno donde están, en esos grandes patios,
¿La naturaleza puede echar a perder sus autos? Por favor, contéstenlo en el WhatsApp. Cada quien ponga, no sé, a lo mejor un sismo, inundación, echen a volar la imaginación y vamos a ver qué es lo que puede llegar a afectar el producto de esa planta de Audi y posteriormente ya les diré qué es lo que están haciendo ellos para evitar que la naturaleza les dañe los autos. Sin embargo, pues estamos teniendo algunos efectos de tipo secundario. Lo estaremos platicando. La relación de la ecología con otras ciencias no es solamente una ciencia aislada, no, es una ciencia multidisciplinaria que utiliza herramientas de otras ramas de la ciencia. La ecología trabaja también con la fisiología, sí, inclusive con la fisiología nuestra, de tal manera que nosotros, si no, este, si vemos alterado el entorno, fisiológicamente nos vemos afectados. Con la etología, con la genética, con la bioquímica, con la física, con la química. Aquí, si alguien me va a preguntar qué es la etología, tienen su teléfono. Por favor, investiguen rápidamente qué es la etología y lo ponen en el WhatsApp. Con las matemáticas, con la zoología, con la botánica, con la geografía, la geología, la hidrología y algunas otras ramas de las ciencias. Hay unas nuevas disciplinas que también se están relacionando con la ecología. Por ejemplo, la bioenergética, esa es nueva, que describe la transferencia y utilización de la energía de los sistemas biológicos. La biogeoquímica estudia la interacción entre los compuestos geoquímicos y los organismos vivos. Es necesaria para comprender el funcionamiento de los seres vivos desde el nivel de organización celular hasta el ecosistema que lo conforma. Y una de las igual novedosas, la biotecnología. Es una tecnología basada en la biología, especialmente usada en la agricultura, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. Inclusive hay una de las carreras que están en auge, es el ingeniero biotecnólogo. Esa es una de las carreras que está en auge. Inclusive no nada más es licenciatura o ingeniería. También ya está la maestría en biotecnología o el doctorado en biotecnología. Y como lo vemos, se basa en la biología usada en agricultura, modifican o tratan de corregir los problemas que tenemos en la agricultura para impactar en los alimentos, ciencias forestales, pero también la medicina. La biotecnología está tratando de regresar a la medicina tradicional, a la medicina de nuestros ancestros. Seguramente ustedes tienen una abuelita o bisabuelita que sabía que a lo mejor para un dolor de estómago un té de hierbabuena era bueno. Y como ese ejemplo, muchos otros que podemos llegar a encontrar. Bien, continuemos. Desde luego que ya para llegar a la importancia de la ecología ya sabemos, ahorita ya entendemos que la ecología por sí misma es importante, que tiene muchas aristas, pero además que vale la pena estudiar. Por eso es que se plantea como una materia dedicada. Ustedes deben de estar conscientes de estas situaciones y estos cambios en el entorno, porque al final del día, en las manos de ustedes queda ese entorno para protegerlo, queda en sus manos. Bien, por consiguiente, la ecología estudia la interacción de los organismos con con su medio ambiente y entre sí, así como la composición de la estructura y las funciones de los microsistemas biológicos. Se encarga de explicar los mecanismos para preservar y mantener un equilibrio ecológico en la naturaleza. Esto es muy importante para la protección del medio ambiente y de los millones de especies vegetales y animales que están en peligro de extinción.
contribuye al uso racional de los recursos biológicos y al mejoramiento de las condiciones vitales de la raza humana. Entonces, si ya hemos visto de manera superficial, si quieren ustedes verlo así, eh, esa parte del proceso de cómo se ha ido desarrollando la ecología. También hemos visto que no es una ciencia aislada, que se interrelaciona con otras ciencias, con diversas ciencias, y que esto precisamente permite que esta relación permite que se pueda influir directamente desde la perspectiva ecológica y desde la perspectiva de otras ciencias para la mejora del entorno. A lo que voy es a lo siguiente. Si tenemos tal en la Malinche, ¿lo podemos resolver? ¿Esa tala nos generará algunos efectos secundarios? No sé, ¿afectará los mantos freáticos? ¿Permitirá una mayor erosión de la montaña? ¿Disminuirán la cantidad de agua de lluvia a los alrededores de la Malinche por esta tala inmoderada o tala desproporcionada? Todo esto a lo mejor tenemos que considerarlo. Si es cierto, la Malinche nos provee de una gran cantidad de, no sé, de materiales o productos, hablemos de alimentos como hongos, animales, conejos, liebres, etcétera, pero también de plantas medicinales, también de agua, lluvia, un entorno fresco, etcétera, etcétera. Habría que pensarle. La ecología es muy importante. Entonces, bueno, ya hasta aquí concluimos con esta parte, con este primer tema de la ecología. Este es el video número 1. Ahorita les pido de favor que revisen el video número 2. Y ahí vamos a ver cómo son las interrelaciones del desarrollo sostenible y sustentable con la ecología. ¿Habrá una relación o no habrá una relación? Desde luego que hasta acá vamos a tener un examen, va a ser un examen muy pequeño de las preguntas de este material. No les voy a solicitar que hagan investigación y que entren a las redes o que vayan al internet. No, definitivamente no. Todo el material está cargado aquí en la plataforma. Esta presentación está aquí en la plataforma. No necesitan ir a algún otro lado. La idea es no salir de casa, seguirse cuidando y cuidar a los que quieren. Entonces, la información la tienen disponible. Muy bien, jóvenes, esta es la primera parte. Muchas gracias y nuevamente, un gusto volver a estar con ustedes. Es un gusto y vamos a continuar trabajando. Hasta la próxima.